La clase se debería dar por digitada, porque está muy mal que haga una clase para ¿cuántos son? 3, 4, 8, para 8 personas. ¿No? Entonces tomas la asistencia por favor, pero tampoco van a venir ustedes por gusto. Pero está muy mal que los alumnos no vengan. Bueno, yo voy a informar esto a la dirección. El día de hoy, chicos, vamos a ver 2 temas, en realidad 3, ¿no? Vamos a ver, ay, ¿qué he hecho? Ay, la casita, doctora. La casita. Ay, no. Nada. Acá creo que Ajá. ¿no? Sí. No, también. Ay, no. Nada. Nada. A ver, ¿tú sabes qué se pone ahí? Creo que le decimos que era aquí en la casita. Ajá. Y allá está en la casita. Y ahora, ya está. ¿Ven que esta casita desaparece como era? Ahí mismo se hace clic en la casita. Ya. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es la enfermedad arterial periférica, lo que es la enfermedad también del tromboembolismo pulmonar y la enfermedad de la insuficiencia venosa. Entonces vamos a empezar con lo que es la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica, chicos, la causa principal es la aterosclerosis, ¿no? Esa que aparece con la disfunción endotelial, como siempre les repito. El endotelio es único, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, si tienen aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias, de las arterias cerebrales, también hay aterosclerosis a nivel de las arterias periféricas. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con molestias, como ya lo vamos a ver más adelante, a nivel de los miembros inferiores. Entonces, ¿a qué se llama enfermedad arterial periférica? Es una estenosis o es una oclusión a nivel de las arterias de las extremidades. Usualmente la causa más frecuente es la aterosclerosis, asociada con un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. O sea, si las arterias periféricas de las piernas están ocluidas, también están ocluidas del cerebro, del corazón, ¿no? Entonces también tendrá ese paciente infarto miocárdico o infarto cerebral. La aterosclerosis es la causa principal, afecta esta enfermedad de la sexta o séptima década de la vida, o sea, a partir de los 50 años, ¿no? Que es la sexta década de la vida. Factores de riesgo, como en todo proceso o en toda enfermedad aterosclerótica: tabaco, diabetes, dislipidemia, hipertensión y otras causas menos comunes, la hiperhomocisteinemia. Pero acá también está la obesidad, está el sedentarismo, todas las enfermedades pues, que se presentan, ¿no? Como causa de enfermedad aterosclerótica. Más frecuente se da en el género masculino. La edad, como ya hemos dicho, sexta o séptima década de la vida empiezan estas molestias. Tabaco, hipertensión, diabetes, como ya hemos visto. Y si tenemos esta aterosclerosis a nivel de las arterias periféricas, también tenemos a nivel de las arterias cardíacas, que nos va a llevar a un infarto miocárdico, o también a nivel de las arterias cerebrales, que nos va a llevar a un infarto cerebral, o incluso también a nivel de las arterias mesentéricas. Hay pacientes que hacen infartos mesentéricos, ¿no? Que tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, todas las arterias están afectadas. Entonces, miren, esta es la arteria, como ya venimos viendo en algunas clases, y esta es la placa aterosclerótica, ¿no? Si se da a nivel de las arterias periféricas, el paciente va a presentar las molestias a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, miren cuáles las arterias más afectadas en la enfermedad arterial periférica: la femoral y la poplitea, hasta un 80-90%, ilíaca un 30%, y tibial y peroneal de 40 a 50%. Ahora, muchas veces el paciente, como en la enfermedad arterial
en la enfermedad aterosclerótica no es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso, una enfermedad que tiene etapas de quietud y otros de mayor proliferación. Entonces el paciente puede estar asintomático, ¿no? O puede estar mínimamente sintomático, pero cuando el paciente ya presenta síntomas, ¿cuál es el síntoma que va a presentar el paciente? El típico es la claudicación intermitente. Es ese paciente que se queja: yo camino 2 cuadras y me duelen las piernas, tengo que sentarme un rato, me calma el dolor y luego vuelvo a caminar. ¿Y por qué se llama intermitente? Porque la distancia que recorre el paciente es similar. O sea, él va a decir: me duele al caminar 2 cuadras, pero si camino 1 cuadra no me duele, ¿no? O sea, es reproducible la distancia que le va a producir el dolor. Puede haber también un dolor atípico en la pierna, es decir, un dolor que cede con los cambios de posición o que cede cuando hace alguna actividad física. No, eso no es claudicación intermitente. Las características de claudicación intermitente es que cede con el reposo, ¿no? Y que la distancia que la produce es reproducible. Ya cuando hay una zona estenótica o una estrechez ya muy crítica, el paciente va a presentar pues isquemia a nivel de esa zona, como ya lo vamos a ver adelante. Entonces el paciente puede estar asintomático así, no creo que así, ¿no? Pero puede que no tenga muchos síntomas. Ahora también puede haber un dolor atípico, un disconfort en las piernas al realizar actividad física, pero que no se resuelve con el reposo, ¿no? Entonces eso no es claudicación intermitente, ese es un dolor atípico. El paciente puede decir: camino, me duele, ¿no? Estoy echado, me sigue doliendo, pero disminuye. Eso no es claudicación intermitente, ¿no? Y la distancia que la reproduce no es la misma. O sea, a veces le duele, puede caminar un día 2 cuadras, otro día puede caminar 1 kilómetro y recién le duele. Eso no es claudicación intermitente. La claudicación clásica es ese síntoma de dolor confinado a las extremidades inferiores, ¿no? Que se va a producir al realizar actividad física y se va a aliviar con el reposo. Y la actividad física que la produce o la provoca es reproducible, ¿no? O sea, puede ser 2 cuadras. Cada 2 cuadras le duele. El paciente deja de caminar y calma. Esa es la claudicación intermitente. Las características, ¿no? ¿Cómo es la molestia en la claudicación? El paciente nos puede referir dolor, calambres o sienten tirantez, ¿no? Puede referirlo así. Ahora, en la pseudoclaudicación puede haber lo mismo, más sensación de quemadura. Ustedes pregunten a sus familiares, la mayoría de los mayores de 50, 60 años van a referir sensación de quemazón a nivel de las plantas de los pies, ¿no? Y eso no es claudicación intermitente. Ahora, la localización en las nalgas, cadera, muslo, pantorrilla, pie, o sea, todo lo que es extremidad inferior. En la pseudoclaudicación puede ser igual. En la claudicación el ejercicio lo provoca, siempre en la claudicación. En la pseudoclaudicación a veces les puede doler en el reposo también. La distancia es reproducible, o sea, la distancia es la misma en la claudicación intermitente. En la pseudoclaudicación no, a veces puede caminar más y recién doler. Varía con la posición, en la claudicación no, cede con el reposo, es otra cosa. Ahora, alivia con el reposo, en la claudicación sí, o sea, el paciente deja de caminar y deja de doler. En la pseudoclaudicación puede calmar al sentarse, puede calmar al cambiar de posición. Tiempo para que alivie el dolor. En la claudicación, en menos de 5 minutos de que el paciente ha hecho un reposo, alivia el dolor. En cambio, en la pseudoclaudicación puede ser mayor, incluso a 30 minutos. Entonces, miren estos pies, que nos llama la atención, estas zonas isquémicas, ¿no? Miren acá, o sea, a nivel de la uña, a nivel del talón, son zonas donde ya la estrechez es pues severa, que hay zonas de isquemia. Igual acá, miren chicos, esta es una isquemia crítica. No, acá ya qué cosa podemos decir, que no hay, obviamente hay necrosis ya de los dedos. Entonces el dolor es isquémico, miren, hay ulceración o gangrena, ¿no? Lo malo es que la obstrucción de la arteria no está acá, sino está mucho más arriba de la lesión.
puede ser, como estamos viendo, a nivel femoral incluso, ¿no? Y la amputación no es solo de esta zona, sino va a ser de donde sea la estrechez, que puede ser, por ejemplo, a nivel de la rodilla. Miren este pie, qué pena, ¿no? Está totalmente necrosado. ¿Qué se puede salvar acá? Ya nada, chicos. ¿Cuál es la solución ya para este paciente? O el único tratamiento es la amputación de ese miembro. Entonces, ¿a quiénes debemos hacer esta prueba de escrutinio? Deberíamos hacer a todos los pacientes que tengan riesgo, ¿no? Como ya hemos visto, por ejemplo, los pacientes que son diabéticos, los pacientes hipertensos, tabaquistas, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica o pacientes que han hecho infartos cerebrales, o sea, todos los que tienen riesgo de tener enfermedad aterosclerótica. ¿Y cómo se debe hacer? Se debe medir la presión a nivel, la presión diferencial, ¿no? El índice braquial, tobillo braquial, o sea, medir la presión en el brazo y medir la presión en el tobillo para ver cuál es la diferencia. Normalmente en el tobillo tiene que ser mayor que en el brazo, eso es lo normal, pero si ya hay zonas de isquemia o hay zonas de estrechez, vamos a ver que la presión va a ser menor en el tobillo. Entonces miren, otra también se puede hacer este Doppler. Este es un Doppler fetal, se usa para escuchar los latidos fetales en las gestantes, ¿no? Entonces con ese Doppler también se puede escuchar, por ejemplo, a nivel de las arterias pedias, de las arterias popliteas, para ver si tiene, para escuchar si tiene un flujo adecuado. Y el índice tobillo-brazo, como ven, es así, ¿no? Se tiene que medir la presión en el brazo y otro en el tobillo. Normalmente, como les digo, es mayor en el tobillo que en el brazo. Si quieren pueden comprobarlo, ¿no? Midiendo a algún familiar. Entonces, dependiendo, si es ya del 50% el índice tobillo-brazo, y estamos hablando de una enfermedad periférica, ¿no? Entonces, miren, esta es la interpretación. Si es más de 0.90, el rango es lo normal, ¿no? Que sea mayor en el tobillo. Si va entre 0.89 y 0.60 es leve, si va en 0.59 y 0.40 es moderada. Si es menos de 0.39 ya es severa enfermedad arterial periférica. Esta prueba, que es rápida, que no es invasiva, que lo podemos hacer fácilmente, miren, tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, o sea, es una prueba que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. ¿En quiénes debemos hacer? En pacientes, ¿no?, que tienen factores de riesgo para hacer enfermedad aterosclerótica, y obviamente en pacientes que se quejan de síntomas de claudicación intermitente. Incluso acá, miren, dice, todos los pacientes mayores de 70 años deberíamos hacerlo. Y a todos los mayores de 50 que son fumadores o diabéticos deberíamos hacerles esta prueba. Otras pruebas que podemos usar en estos pacientes, por ejemplo, es la prueba de esfuerzo, ¿no? Lo que han visto ustedes, la caminadora en la faja. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si realmente el paciente tiene esta molestia del dolor al realizar actividad física. Suspendemos la actividad física y se supone que a los 5 minutos tiene que calmar la molestia. Entonces la prueba de esfuerzo no solo nos sirve para ver si hay cardiopatía isquémica, sino para ver la clase funcional, y también nos puede servir para diagnosticar esta enfermedad arterial periférica. Otros exámenes que son mucho más invasivos, ¿no? Por ejemplo, o que necesitan medios de contraste, por ejemplo, son la tomografía o la resonancia. Pero ¿a quiénes sometemos a estos exámenes? A pacientes que son candidatos a recibir una revascularización. Si el paciente ya es mayor, es hipertenso, es diabético, ha tenido infarto cerebral, ha tenido infarto miocárdico, no lo vamos a revascularizar. Pero si es un paciente que tiene el resto de sus órganos con buen funcionamiento, es candidato a ser sometido a una angioplastía. Solamente en ellos se usa lo que es la resonancia magnética o la tomografía. Entonces miren, esta es la presión a nivel de las piernas, ¿no? Como ven acá, a nivel de los muslos, 150, ¿no? De las rodillas, y cómo va bajando, ¿no? El índice tobillo-brazo. Otro examen muy importante es el ecodoppler, ¿no? Con el ecodoppler podemos ver
cómo está el flujo sanguíneo a nivel de las arterias. Tanto, ya hemos visto que nosotros hacemos en arterias coronarias, pero también se puede hacer en arterias periféricas. La resonancia magnética, miren, este es un examen de resonancia. Miren las arterias, esta es la aorta, ¿no? De acá salen las arterias ilíacas y miren acá la obstrucción a nivel de la arteria, ¿no? Entonces este paciente puede ser sometido, por ejemplo, a una angioplastía. Igual en la tomografía, miren, esta es la imagen de la tomografía, ¿no? Donde se puede ver pues a nivel de qué arterias están ocluidas. Y este es el stent, miren, es igual, es un stent, así como el coronario, es como una mallita, como ven ahí dentro de la arteria. Están viendo esta estructura, ¿no? Esta mallita delgada, solo que tiene que ser de un tamaño más largo, porque estamos hablando de una obstrucción de una arteria más larga, ¿no? O del tamaño de la arteria que esté ocluida. Ahora, cuando damos tratamiento al paciente con claudicación intermitente, con enfermedad arterial periférica, ¿para qué le damos tratamiento? Para mejorar la habilidad para caminar, aumentar la distancia que camina el paciente sin dolor, mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión de esta enfermedad a zonas isquémicas, a zonas necróticas que necesiten amputación, ¿no? Y bueno, cuando ya el paciente tiene la zona necrótica, se tiene que someter a una amputación, ¿no? Parte del tratamiento, suprimir el tabaco. Ya sabemos que en todo lo que es enfermedad isquémica, tabaco cero, ¿no? Estatinas, se debe dar estatinas, como ya hemos visto, porque las estatinas, primero, bajan el nivel del colesterol. Segundo, son estabilizantes de placa, entonces en ellos, en todo lo que es enfermedad arterial aterosclerótica, hemos visto el uso necesario de las estatinas. Hay que controlar adecuadamente el nivel de glucosa si es diabético, controlar sus cifras de presión arterial si es hipertenso, ¿no? Se puede usar tratamiento oral antiplaquetario, por ejemplo, se puede usar antiagregación plaquetaria como por ejemplo la aspirina, o el clopidogrel, o el ticagrelor. Pese a que estos pacientes tienen dolor al realizar actividad física, no se les puede recomendar reposo. El paciente tiene que hacer actividad física. Para eso se le da tratamiento, para que siga haciendo actividad física. Y hay algunos fármacos anticlaudicación que, aunque no tengan un mecanismo de acción específico, sirve, ¿no? Se ha demostrado en pequeños estudios que el paciente mejora la distancia de caminar sin tener la molestia de la claudicación. Entonces tenemos, por ejemplo, los tratamientos como la pentoxifilina. La pentoxifilina es un medicamento que se puede usar en los pacientes, pero no se ha visto gran utilidad. No mejora mucho el paciente, incluso lo comparan con un placebo, ¿no? La pentoxifilina. ¿Qué hace la pentoxifilina? Cambia la estructura del glóbulo rojo, ¿no? Sabemos que el glóbulo rojo es esférico, ¿no? Con unos discos. Entonces, este medicamento hace que el glóbulo rojo pueda cambiar su forma y pasar por una zona de estrechez a nivel de la arteria. Pero, como les digo, no se ha demostrado una gran mejoría en los pacientes. El cilostazol sí, el cilostazol no se sabe exactamente el mecanismo, pero mejora la sintomatología del paciente, ¿no? Mejora mucho más que la pentoxifilina, entonces es lo que se usa ahora. Con este medicamento el paciente va a poder hacer actividad física y es lo que queremos. No queremos que el paciente sea sedentario, esté en reposo, entonces es un medicamento que se usa. Como vemos, tiene mayor efectividad, ¿no? Que la pentoxifilina. Y miren, la pentoxifilina va casi igual en efectividad que el placebo. No hay gran mejoría. Entonces se puede usar el cilostazol, 100 miligramos 2 veces al día. Mejora la distancia al caminar. Está indicado en los pacientes con claudicación. Eso sí, es importante saber que está contraindicado en pacientes con falla cardíaca.
En ellos no se puede usar. En ellos, ¿qué se usaría? Por ejemplo, la pentoxifilina, que se puede usar 400 miligramos, considerar como alternativa al cilostazol, aunque su efectividad pues no está bien establecida. Opciones de revascularización, sobre todo en esos pacientes que tienen bien, ¿no?, las otras arterias. Entonces se puede usar la revascularización endovascular a través del stent, como ya hemos visto, de la angioplastía percutánea, o en todo caso también si el paciente tiene, por ejemplo, en una zona de bifurcación y no hay un stent que tenga la forma de una Y, pues no. Entonces ahí el paciente puede ser sometido a una cirugía, ¿no? Por ejemplo, un bypass que puede ser femoropopliteo o femorotibial, dependiendo dónde sea la obstrucción. Entonces acá, por ejemplo, fíjense, esta zona de estrechez, ¿no? Acá está estrecha la arteria y miren, después de colocar un stent, ¿no?, se revasculariza, entonces mejora la sintomatología del paciente. Entonces, chicos, es importante sobre todo la prevención, igual que en el resto de las enfermedades de origen aterosclerótico. Prevenir los factores de riesgo, prevenir hacer actividad física, alimentación sana, no tabaco, no alcohol, controlar bien si es hipertenso, controlar bien si es diabético y no al sobrepeso, ¿no? Como en todas las enfermedades, lo más importante es la prevención. Pero una vez si el paciente ya llega a nosotros con estas patologías, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar a tiempo, ¿no? Haciendo pruebas fáciles como medir la presión a nivel del brazo y el tobillo para ver si este paciente tiene la enfermedad arterial periférica. Entonces eso, chicos, con respecto a la